¿Cuántos caminamos por fe y no por vista? Aleluya. ¿Cuántos somos divergentes? Para mí ha sido un honor compartir con ustedes esta serie de mensajes titulada Divergente. Y en esta mañana vamos a concluir la serie. Y los que tienen sus Biblias, vamos a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versos del 10 al 12. Mateo 5, versos 10 al 12. Palabras de nuestro Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amada iglesia, los discípulos de Jesús debemos ser la gente más feliz de la tierra, porque el reino de Dios, con todos sus beneficios, es nuestra herencia. Los discípulos de Jesús somos bienaventurados porque Dios nos consuela con toda consolación. Dios nos ofrece la tierra por heredad. Dios nos sacia plenamente con las riquezas de su bondad. Y en nuestra hora de aprieto y de necesidad, Dios nos cubre debajo de sus alas protectoras de misericordia. Los discípulos de Jesús somos el pueblo más dichoso de todos los pueblos de la tierra, porque a nosotros se nos dará la dicha de ver el rostro de Dios cara a cara. Y también se nos llamará hijos e hijas de Dios. Y sepan una cosa, sobre este título no hay otra designación más digna y más alta en el reino de los cielos. En un mundo de gente altanera, en un mundo de gente vanidosa y rebelde que desea vivir a su manera, satisfaciendo los deseos egoístas y pecaminosos de sus pasiones humanas, los pobres en espíritu, que nos hemos humillado delante del trono de la gracia de Dios, con lágrimas dignas de arrepentimiento, para someternos al gobierno de Dios con una actitud de mansedumbre, somos divergentes. En una cultura corrupta y depravada que persiste en llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, desplazando las normas de la moralidad bíblica para establecer sus ideales, sus pautas políticas y criterios personales como un nuevo orden de vida social y cultural, los creyentes consagrados al reino celeste, que procuramos limpiar nuestros corazones de la contaminación de la maldad del pecado para vivir en paz con Dios y en paz con los hombres, somos 100% divergentes.
y somos enemigos. Somos enemigos del sistema. Somos enemigos del sistema rebelde y pecaminoso que desea vivir sin Dios en un mundo donde Dios no es Dios. Santiago 4:4 nos dice que la amistad del mundo, la amistad que el mundo nos ofrece es enemistad contra Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, declaró el apóstol, se constituye en un enemigo de Dios. Ahora bien, lo opuesto a esta realidad también es una verdad. Lo opuesto a esta realidad también es una verdad, porque los amigos de Dios, ¿cuántos amigos de Dios hay en la casa de Dios? Los amigos de Dios nos colocamos en una posición de enemistad con el mundo. Porque ciertamente el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo y aborrece lo que no es suyo por causa de la calidad de su divergencia. El mundo, el sistema que se opone y se antepone a Dios, recibe, acepta, abraza, aprueba y celebra lo que es suyo. Pero todo lo que es divergente al mundo es rechazado. Todo lo que es diferente, todo lo que no lleva el sello de la aprobación del mundo es aborrecido y es perseguido por el mundo que se antepone a Dios. Y reconociendo esta tensión de dualidad de sistemas diferentes y opuestos, y la realidad inevitable de nuestra persecución en el mundo, con su última bienaventuranza, el Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Iglesia, en este mundo oscuro y adversario de Dios, los creyentes divergentes que deseamos vivir por la causa justa y recta del reino de Dios y para la causa de Dios, vamos a ser criticados. Vamos a ser ridiculizados. Vamos a ser vituperiados y perseguidos injustamente. Todos los que anhelamos vivir en Cristo y para Cristo, haciendo la voluntad de Dios, por seguro, téngalo por seguro, vamos a ser juzgados y perseguidos por los enemigos de la cruz. Los que deseamos seguir las pisadas del Maestro para imitar sus obras, vamos a ser rechazados, vamos a ser censurados, difamados y maltratados por la gente pecadora que ama más las tinieblas que la luz del reino de Dios. Y aún por la gente familiar que nosotros conocemos y que amamos. Porque el príncipe de la paz, nuestro Señor Jesucristo, que es enemigo del sistema que se antepone a Dios,
el Redentor que vino a reconciliar al hombre pecador con Dios, el que dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Sigue siendo tan impopular para el mundo impenitente, adversario de Dios, como lo fue hace más de 2000 años atrás. Y todo aquel que imitándole le refleja al mundo la imagen de su carácter, también va a ser perseguido y criticado por el mundo. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros no ha sido criticado por ser cristiano? ¿Quién? ¿Quién no ha sido ridiculizado? ¿Quién no ha sido mortificado y rechazado, menospreciado, simplemente por ser cristiano? ¿Quién de nosotros está exento o está libre de la persecución por causa de la justicia del reino de Dios? ¿Quién? El Señor les dijo a sus discípulos que en los últimos tiempos finales y escatológicos ellos serían perseguidos. Una de las señales de los tiempos finales escatológicos es la persecución. Jesús dijo que los discípulos de los tiempos escatológicos serían perseguidos, serían encarcelados y serían llevados delante de tronos y poderes gubernamentales por causa de su nombre. Lucas capítulo 21, verso 12. Y esto les sería de ocasión para dar testimonio. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versos 18 al 21, el Señor nos dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, no sois del sistema, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguen, dijo el Señor, si a mí me persiguen, también a ustedes los perseguirán. Todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso 11, Pablo le dijo a su joven discípulo estas palabras: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todo el que quiere vivir piadosamente en el Mesías va a padecer persecución. Todo aquel que desea obedecer a Cristo será maltratado por el sistema. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá calumnias y persecución. Esto le dijo Pablo a Timoteo. Y el apóstol Pedro nos dice a nosotros: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense. Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo sea finalmente revelada en el mundo.
Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser un homicida, por favor. Que ninguno sufra por ser un ladrón o un malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Que ninguno sufra por ser un metiche. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza que sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre, por portar ese nombre. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 16. Glorifique a Dios por portar el nombre, por llevar el nombre. ¿Qué nombre? El nombre de cristiano. El nombre de seguidor de Cristo. A pesar de la crítica, a pesar de la burla y la persecución, glorifica a Dios por llevar ese nombre, dijo el apóstol. Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que glorifica a Dios por llevar el nombre de Cristo como un verdadero cristiano? ¿Cuánto nos alegramos de ser partícipes de los sufrimientos de Jesucristo? ¿Cuántos estaríamos listos y dispuestos a sufrir persecución por la causa de Cristo? ¿Cuántos? Amados, en las últimas 3 décadas, los cristianos han sido perseguidos y masacrados como nunca antes en la historia de la humanidad. Más cristianos han muerto en las últimas 3 décadas que en los primeros 3 siglos de la persecución romana de la era cristiana. Los periódicos, nuestros periódicos, los noticieros de televisión y los programas radiales de los medios seculares de comunicación hablan muy poco acerca de esta horrible persecución anticristiana a través de todo el mundo. Pero en el portal cibernético de noticias cristianas del pasado mes de agosto, del mes pasado, se pueden leer los siguientes encabezados noticiales. Policías chinos invaden iglesias, prohíben bautismos y arrestan a muchos cristianos. Por el miedo al cristianismo, al crecimiento de la fe cristiana, el Partido Comunista Chino destruye muchos templos. Militares toman iglesias e interrumpen misiones, la obra misionera en Camerún. Después de cerrar 700 iglesias, Ruanda desea impedir acción de pastores. Más de 3,000 cristianos nigerianos están sin viviendas tras una masacre que dejó 22 muertos. Esto sucedió recientemente. Más de 3,000 cristianos
están sin viviendas, sin casa, después de una masacre que dejó 22 muertos. Pastor y su familia son quemados vivos por extremistas islámicos en Nigeria. En Mauritania se establece la pena de muerte para los musulmanes que se conviertan al cristianismo. 15 pastores y 19 iglesias destruidas en Etiopía. Extremistas islámicos destruyen 343 iglesias en Irak. Y esta es la noticia que más me impactó. Genocidio puede exterminar a 1.6 millones de cristianos en la nación de Myanmar. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. Genocidio puede exterminar a 1.6 millones de cristianos en la nación de Myanmar. Más de 400 villas y 300 iglesias han sido destruidas en esta nación, desplazando a más de 300,000 personas en los últimos 7 años. Estas son las noticias más recientes del portal cibernético cristiano. Estas son las noticias más recientes de la persecución cristiana en nuestro mundo. Y quiero decirte que esto es solo una gota, una pequeña gota en el enorme cubo de la persecución del nuevo milenio. La persecución que está derramando la preciosa sangre de los mártires cristianos sobre toda la faz de la tierra en nuestra generación. Sentados sobre el monte de las bienaventuranzas, el Mesías Rey, mirando a sus discípulos, les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de mi justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os critiquen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Maranata, ven Señor Jesús. Póngase de pie conmigo, por favor. Todo aquel que vive en Cristo, sujeto a la palabra de Cristo, todo aquel que vive con temor de Dios en su corazón, en este mundo y en esta cultura, va a padecer persecución. Está padeciendo persecución. Va a ser criticado. Si tú nunca has sido perseguido por tu fe, si nunca has sido criticado por el mundo, tienes que revisar tu vida. Tienes que revisar tu vida.
Porque si Cristo mora en ti, si el divergente mora en ti, y tú eres el reflejo de su vida, de su carácter, el mundo que le aborreció, a ti también te ha de aborrecer. A ti también te ha de criticar. Van a hablar mal de ti. Nos van a juzgar mal. Nos van a perseguir. Tanto los religiosos que se oponen a la verdad de Dios, como los ateos que desean vivir sin Dios, creando un mundo distinto y diferente al mundo que Dios creó, a la cultura y a la sociedad que Dios creó y estableció. Revisa tu vida. Revisa tu vida. Y si te han criticado, si han hablado mal de ti, si te han perseguido o te están persiguiendo por causa de tu fe, de la justicia del reino de Dios, levanta tu mano al cielo y alaba al Señor y glorifícalo y alégrate y gózate. Gózate, porque grande será tu galardón en el reino celestial. Grande. Y tuyo es el reino de los cielos. Ahí donde estás, vamos a orar. No queremos que salgas de este lugar sin Cristo como Señor de tu vida. Ahí donde estás, después de revisar tu corazón, vamos a orar. Haz esta oración conmigo. Todo el mundo repita: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Yo vengo con un corazón arrepentido, reconociendo mi pobreza espiritual. Vengo derramando lágrimas de arrepentimiento, con un espíritu de mansedumbre que desea someterse a tu voluntad. Vengo respondiendo al llamado de salvación y vengo recibiendo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme y recibirme en tu reino. Ahora lléname con el poder de tu Espíritu Santo y hazme un testigo de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.